himno, y os tenéis que poner de pie mientras tocan. Y os traen el entrante y un poco más de himno, y de postres, himno de gracias. Salís a la calle y por todas partes pasan grupos cantando el himno, y al que no se quita el sombrero se lo quitan de un guantazo. No veréis ninguna estatua, ningún caudillo, ni ninguna conmemoración sin gente cantando el himno en su pedestal. El delirio de la himnomanía patriotiza a todos, y no nos extrañaría nada que llegara un momento crucial en que el argentino pidiera sus 8 horas diarias de himno. Lo cierto es que en la manifestación humorística del pintor catalán respecto de la patriotización queda plenamente corroborada no solo por la sistemática interpretación del himno, que en los días del centenario debía de estar a todas horas sonando, sino también con hechos insólitos como ocurrido el propio 25 de mayo de 1910. Ese día, en la Avenida de Mayo y frente al palco presidencial, después de un gran desfile militar, una banda de música interpretó una pieza del género musical que por entonces se abría más fuerza en la escena porteña, el tango. En consonancia con la conmemoración del evento patrio, Independencia, un tango de Bevilacqua y Timarni, sonó triunfalmente ante el presidente Figueroa Alcorta y los representantes de todas las delegaciones extranjeras. El entusiasmo del público asistente cundió cuando el propio Bevilacqua llegó a entregarle una copia autobiografiada de su partitura a la infanta Isabel de Borbón, que acompañaba a Figueroa Alcorta en la presidencia del acto. Una muestra más de que la música nacida en el arrabal se impregnaba también del inflamado patriotismo de los días del centenario. Volviendo a las apreciaciones de los observadores de la época, otro observador español dice en su comentario: nuestra misión, un crítico desde luego, nuestra misión no es descubrir nada de lo descubierto, ni estrechar lazos, ni unir fronteras, ni acoplar razas latinas, ni todas esas cosas que se juntan a los postes de un almuerzo oficial para salir de un país con diplomacia y no comprometer las banderas. Como contrapunto a esta observación, otro catalán, en este caso un abogado establecido ya de tiempo atrás a Buenos Aires, en su afán por rendir su particular homenaje a la patria de adopción, concurrió a un certamen de los muchos que hubo en el centenario, organizado por una de las muchas instituciones que organizaban cosas a la altura del centenario, y le puso por título El espíritu español en América. Decía: América no es tuya, ni domina el pabellón rojo y gualdo. Las tierras de Colón, su independencia, orgullosa celebra un centenario. ¿Acentos contra España despectivos se escucharán jamás en suelo americano? No, no, jamás. La estirpe no desmiente las virtudes del templo originario, y el dulce nombre de la Madre España lo invocan siempre con amor en sus labios. Mientras rasguen los cielos con sus crestas el Toluca, el Sangay y el Tapungato, y mientras no se sequen en sus lechos sus ríos caudalosos y sus lagos, y perfume la flor de sus vergeles, y los trigos se doren en sus campos, vivirá el hispanismo, alma mater de América en un tiempo no lejano. Más allá de la paradoja de que dicha contribución obtuviese el jarrón de plata donado por el propio rey Alfonso XIII, sobre todo porque el mentor de la poesía era uno de los líderes del Partido Republicano Español en Buenos Aires, resulta evidente que en esta manifestación de grandilocuencia literaria afloraba claramente la influencia del regeneracionismo hispanoamericanista de aquel momento. Y en este análisis, en el que además de volvernos sobre la realidad argentina de aquellos momentos, destacamos la mirada española sobre el asunto del centenario, conviene recordar el tipo de relación que existía entonces entre España y la Argentina y el contexto en el que esta relación tenía lugar. Tanto del punto de vista español como argentino, la etapa coincide con el periodo de evolución de diferentes corrientes hispanoamericanistas forjadas tiempo atrás. De hecho, la historia de las relaciones entre España y América conoció uno de sus momentos más singulares en las celebraciones del centenario, y probablemente fue en la Argentina donde el reencuentro encontró una de sus expresiones más acabadas. Temas ya conocidos como la
la sacudida que representó el 98, el creciente expansionismo norteamericano, en el caso argentino la gran crisis de identidad generada por la inmigración masiva, propiciaron este ímpetu de acercamiento entre ambos países. Ciertos sectores intelectuales argentinos trocaron en ese momento la antigua hispanofobia que había caracterizado durante generaciones la relación entre la Argentina y España por una mayor identificación con nuevos elementos culturales que las aproximaban. Y en ello el elemento lingüístico jugó un papel importante, destacado incluso por intelectuales muy poco sospechosos de hispanofilia, como es, por ejemplo, Ernesto Quesada, ¿no? Precisamente cuando en esta fecha del centenario España envió al Congreso Internacional Americano que la Sociedad Científica Argentina organizó a Leonardo Torres Quevedo como embajador de la ciencia española, él, que decía que no llevaba tema preparado para exponer en el Congreso, cosa que me parece un poco dudosa, dice de aquel momento: deseaba que la acción de España no pasase inadvertida en el Congreso y no tenía el trabajo preparado, ni creía fácil dar con un tema de interés para la generalidad. Y al fin, durante la travesía, descubrí un Mediterráneo. Me acordé de nuestra lengua y de cómo se trataba, y como se trataba la mía de una ponencia de hombres de ciencia, decidí proponer que hiciéramos algo por la tecnología castellana si se hallaba el terreno abonado para ello. De esta propuesta nació, por ejemplo, el primer diccionario tecnológico hispanoamericano. Podría seguir mencionando muchos de los elementos que acercaron realmente de manera puntual durante el centenario las relaciones entre ambos países. Las imágenes simbólicas, por ejemplo, en un hermoso libro publicado por Gutiérrez Viñuales en la Universidad de Granada sobre la iconografía del centenario, pues habla, por ejemplo, de representaciones en las que se veía a las autoridades argentinas vestidas de indígenas, en el colmo del paroxismo, recibiendo a la infanta Isabel de Borbón en los fastos del centenario. Cualquier idea era buena para demostrar que había un nuevo espíritu de relación. Huelga decir que el despliegue que España puso en ejecución para realzar su presencia en los eventos no tuvo parangón en ninguno de los otros países del continente. De hecho, durante los preparativos de la presencia española que iba a ir a Buenos Aires, los españoles de México, en la prensa de Madrid, se quejaban a diario de que no recibían el mismo trato y que ellos, en septiembre, también iban a celebrar las fiestas de su centenario. Cuando se celebró el centenario, por ejemplo, de la independencia de Venezuela, en Madrid se hizo una cena en la que la representación máxima fue ostentada por el alcalde y por algunos intelectuales como Santiago Ramón y Cajal o Sofía Casanova, pero nada comparable en absoluto con el rango que se le confirió a las celebraciones argentinas. De hecho, la representante oficial para el centenario de la Argentina fue una infanta, la infanta Isabel, conocida popularmente con el nombre de la Chata, que aceptó inmediatamente esta designación con entusiasmo y se dedicó a despachar personalmente el asunto con Canalejas y con Pérez Caballero de cómo se iba a organizar la expedición a la Argentina. Para ello se barajaron muchísimos nombres, que si iba a ir Maura no quería ir porque había elecciones ese año en el país, hasta que se reunió una comitiva definitiva, hubo una discusión realmente larga y que aquí les ahorro. Una vez que se supo que la representación en la Argentina tenía rango real, el segundo gran tema de debate fue cuál debía de ser el tipo de representación que España llevase a la Argentina. Y en este sentido, la prensa madrileña, sobre todo, venía ya calentando motores desde principio de año, desde la visita a Madrid, al Ateneo de Madrid, de uno de los grandes intelectuales argentinos del momento, Belisario Roldán. Su conferencia en el Ateneo de Madrid
en pro del afianzamiento de las relaciones entre ambos países fue recogido con un éxito extraordinario y se quería corresponder en la misma medida. Pero en el mismo tiempo en el que se hablaba de quién debía ir, quién era el que debía representar, a qué sectores, etcétera, otro de los grandes temas, qué era lo que había que llevar, si se debía de llevar cuadros de Goya, de Murillo, de Rivera para la exposición de arte, etcétera. Otro de los grandes temas, y que realmente estaba por debajo, era el tema de carácter económico. Antes de abordarlo, y solamente además a través de un ejemplo que vincula a esta tierra de manera muy directa, quería hacer otra alusión. En las miradas de España al centenario argentino no hablamos solo de las miradas efectuadas desde la península, sino también hablamos de las miradas españolas de los españoles que vivían en ese momento en la Argentina y que, por cierto, prestaron su generoso concurso para que la representación española de los actos del centenario gozase del máximo esplendor. La contribución más visual y más definitiva, por su carácter de permanencia en el tiempo y en el espacio, fue sin duda el monumento modernista que los que conocen Buenos Aires han visto en el cruce de la avenida Sarmiento y Libertador, el monumento de los españoles, famoso, construido precisamente en el tiempo del centenario. Otro de los elementos de discusión entre la colectividad española asentada en Buenos Aires en aquel momento era cómo se iba a recibir a la infanta. Realmente aquí uno termina sonriendo cuando lee los documentos de ese momento porque todo el asociacionismo étnico español acudió a la convocatoria del ministro español en Buenos Aires, el conde de Cadagua, para recibir a la infanta Isabel y entre otros, acudieron también los clubes republicanos españoles de Buenos Aires que recibieron a la infanta a pesar de su diferencia obvia desde el punto de vista político. Algunas colectividades se esmeraron con ideas originales. La colectividad gallega, por ejemplo, la más numerosa, entre otras actividades y como clara muestra de identificación patriótica con el país de inmigración, quería recibir a la embajada española presidida por la Chata con el Orfeón Gallego interpretando el himno argentino. Pero encima, uno de los periodistas más notables de la colectividad gallega de ese momento, en un alarde de patriotismo intencionado, proponía que se realizase una suscripción popular con el fin de que los orfeonistas fuesen vestidos con los colores de la bandera argentina. En definitiva, en el centenario la colectividad española exprimía su cerebro para lograr la mejor iniciativa, la más original, no exenta, por cierto, de rivalidades de cómo iban a actuar los gallegos, cómo iban a actuar los catalanes, cómo iban a actuar los vascos, tratando también de con ello establecer su diferencia de identidad dentro del colectivo español. Hay un tema del que no voy a hablar porque sé que el profesor Barreiro va a abundar en él sobremanera, pero es, por ejemplo, en la producción surgida en ese momento respecto de cuál había sido la contribución de los gallegos a la independencia de la Argentina, la reivindicación de un Bernardino Rivadavia, totalmente olvidado en los fastos del centenario, pero que por sus orígenes gallegos fue la colectividad gallega quien lo trajo a la arena de la conmemoración, por decirlo de alguna manera, etcétera. Otro tipo de iniciativas como publicaciones de distinto tipo, en las que, por supuesto, se destacaba a los miembros más conspicuos de la colectividad, que, por otro lado, se encontraba en ese momento en su periodo expansivo más claro. Pero otro tipo de